versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún, faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos traiga su consejo. Padre amado, primeramente te agradecemos por que tú eres el que quisiste salvarnos, el que nos diste vida cuando no la teníamos. Tú eres el que desde antes de la creación del mundo tú nos vistes con misericordia y nos alcanzaste, Señor, para vida eterna. Te damos gracias porque no es del que quiere ni es del que corre. En esta hora estamos en este lugar para que también, Dios amado, nos traigas tú el consejo de tu palabra, que nos hables, que nos instruyas y que nos motives por medio de tu Espíritu Santo, pues Él es el que tú dejaste como el pastor de la iglesia. Y en esta hora le damos el tiempo a esa maravillosa persona que es tu Espíritu. Tráenos, Señor, tráenos dirección. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en la idea razones por qué hoy debemos de hacer la obra. Razones por qué hoy debemos de hacer la obra de Dios. Esas razones las vamos a expresar o las vamos a aclarar en el recorrido. Antes vamos a hablar de qué manera vemos que el Señor, luego que Él se presenta en su ministerio, lo que hizo fue, pregonar el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Juan el Bautista se encargó de anunciar que tras de él venía el que traía el poder, el que traía la vida, el que traía el evangelio. Y ese evangelio que decíamos es igual buenas nuevas, son las que él empezó a dar, esas buenas nuevas. Y fueron no todas las personas que recibieron ese mensaje de la boca del Señor, sino más bien fueron algunos pocos. Usted se recordará que dentro de esos que creyeron ese mensaje fueron algunos publicanos. Ahí podríamos pensar en Zaqueo,
también fueron algunas mujeres que estaban socialmente desahuciadas, como por decir aquella mujer que se conoce en la Biblia como la mujer poseída por los 7 demonios. Pudiéramos hablar de qué manera el Señor fue dando esas primicias de salvación dentro de ese inicio de su ministerio. En el capítulo número 10, el Señor llevó o envió también a los discípulos que llevaran este mensaje de salvación a la casa de Israel. No los mandó fuera de Israel, sino vayan a las ciudades y a las aldeas y predíquenles las buenas nuevas. Interesante, porque los discípulos en su ensayo les fue bien. Vinieron contando cosas maravillosas de que les había sucedido, que los demonios se habían sujetado y sucesivamente. Pero ahí podemos ir viendo de qué manera se está expandiendo, o estas personas estaban recibiendo lo que eran las primicias de esta gracia. En el caso de los samaritanos, que también eran así como estigmatizados de parte de los mismos judíos, los samaritanos, por ser una familia mixta, es decir, judíos y paganos, también les llegó el evangelio. También fue el mismo Señor en persona que dice este capítulo que leíamos acá del 4 del evangelio de Juan, que le era necesario pasar por Samaria. Y la razón de ser necesario pasar por Samaria era exactamente transmitir también lo que era el evangelio de la gracia. Sabemos nosotros que la mujer samaritana, pues en la condición que estaba, pues era una condición bastante precaria espiritualmente. Era una mujer que estaba también desahuciada de lo que sería lo social, pero ahí llegó lo que es la primicia del evangelio. Ahí llegaron, la predicación fue específicamente de parte del Señor cuando tuvo esa conversación con esta mujer. A estas alturas, bueno, de este momento en el que nosotros estamos, estaríamos hablando ya de 2000 años. En estos 2000 años, este mensaje también lo extendieron los primeros discípulos y luego apóstoles, y sucesivamente este mensaje ha venido trayendo, llevando bendición a donde ha llegado. En todos los lugares, familias, personas, países, continentes donde se fue expandiendo la semilla del evangelio, bueno, las personas fueron y han sido bendecidas. Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio bastante conocido por nosotros, por estar acá cerca de Estados Unidos. Por ejemplo, las naciones europeas fueron alcanzadas por el mensaje de la palabra. Es allí donde llegó Pablo, es allí donde llegaron los demás apóstoles y por decir algo, Inglaterra fue abrazada por el evangelio y ellos abrazaron el evangelio, y de los ingleses emigraron los creyentes y vinieron a esta parte de la tierra, del planeta. Y esa ha sido siempre la bendición
de todas aquellas naciones, aquellas personas, aquellas familias que recibieron el evangelio. Y acá pues decíamos, teníamos el testimonio, la grandeza, el logro que hemos podido ver en lo que es la gran nación del norte, es porque sus fundamentos fueron en la palabra de Dios, en el evangelio de la gracia. Eso es lo que los hizo grandes. Y por supuesto, cuando la persona, el país o las sociedades se mantienen en esa gracia, obviamente van a perdurar, van a mantenerse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde está la estabilidad, donde está la bendición en cualquier campo que pudiéramos mencionar, ¿verdad? Ahora vamos a ver, como decíamos, a estas alturas ya han pasado 2000 años. 2000 años de predicación donde este evangelio ha llevado vida, ha llevado restauración, donde este evangelio ha llevado paz y sucesivamente. Ahora vamos en el caso puramente nuestro. Ahora nos toca a nosotros ser los pregoneros de este bendito mensaje. Es ahora, porque esto así viene siendo. Así en todos estos 2000 años es de esta manera como se ha venido extendiendo el mensaje. Y ahora, a estas alturas, como decíamos, ya tenemos 2000 años y es a las sociedades nuestras y es a nosotros que nos corresponde ahora, como diríamos, tomar la antorcha. Ahora como tomar lo que es esa gracia, esa bendición para lo que es este mundo, y debemos de hacerlo. Y como hablábamos de las razones por qué nosotros debemos de hacerlo, es a eso a lo que entonces vamos. Las razones por las que ahora nosotros debemos de ser los que extendamos este mensaje es realmente importante. ¿Por qué? Porque no hay otra, diríamos, no hay otra manera de cómo se puede bendecir a este mundo. Somos nosotros, y la razón es porque en este particular nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Es esa una de las razones. Todos aquellos que venimos siendo la extensión de esa iglesia primitiva, de esa iglesia inicial, somos los que nos compete seguir extendiendo, seguir llevando a cabo lo que es el pregón del evangelio. Esto no es como vemos allá en los evangelios, no es una opción dentro de los evangelios. En Marcos, en Mateo encontramos la frase que el Señor dice: id. Y eso, entiéndase que fue una orden. No se trataba de si pueden, si tienen que algún espacio, ustedes lo hacen, sino más bien fue una orden determinante: id, ¿verdad? Id. Y lo que anuncia ahí el Señor, le dice, y lleven el evangelio, lleven las buenas nuevas. En eso podemos ubicarnos, que el Señor no les dijo vayan a predicarles otra cosa. No les dijo vayan a promover alguna cultura, vayan a promover alguna filosofía, vayan a promover alguna política. Específicamente el Señor fue enfático en decirles: id y predicad este evangelio. Es decir, esa es la misión que se le otorgó a los
a los discípulos y a la iglesia inicial, como decíamos. Entonces, ¿cómo ahora somos nosotros la extensión de ese evangelio? ¿Verdad? Se dice que oscilamos entre unos 100 años, 100, algunos años más, pero redondamente unos 100 años de que vino el evangelio a estos lugares. Aquí pues lo que reinaba era, diríamos, las cosas, los indígenas, los naturales. Acá lo que poblaban estos lugares eran personas que desconocían, e incluyéndonos nuestros abuelos, nuestros ancestros desconocían el evangelio de la gracia, pero vinieron esos mensajeros y nos trajeron esa buena nueva. Yo les decía la vez pasada que cuando los hermanos cristianos evangélicos, hablar en el tiempo que yo me crecí, que era un niñito y tenía entendimiento, que escuchar decir evangelio era una cosa como decir el diablo. Habían unos libritos de San Juan. Yo me recuerdo de los 4 evangelios. Eran libritos específicamente solo del evangelio de Juan, del evangelio de Lucas, así azulitos. Pero que mi abuela me viera con un librito de esos, ya la tenía segura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos era el diablo. El diablo. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno que esa persistencia de esa gente, ¿verdad? Porque no tampoco los recibieron como sería. Yo estoy hablando de hace pocos años, pero hace 100 años fue el que empezó a divulgarse el evangelio acá, y esas personas ya no solo les decían que eran el diablo, sino que a muchos les tocó ser apedreados o muertos por traer el evangelio, porque no es fácil. Porque no es fácil llegar con un mensaje nuevo. ¿Qué es lo que le sucedía a Pablo cuando llegaba a las ciudades y les tocaba a su Diana, les tocaba a su diosa, los sacaban a puras piedras, y en muchas ocasiones fueron muchos mártires que tuvieron que dar la vida por el anuncio del evangelio? Y en este particular sabemos nosotros que no ha sido fácil, porque penetrar a querer mover la creencia, digámoslo, de un católico, que es lo que ha sufrido la iglesia acá en lo que es Chiapas, México, fronterizo con Guatemala. O sea que ha habido una guerra de católicos con evangélicos, que los han desplazado. En la orilla de la calle central que va para el distrito están los grandes asentamientos de los evangélicos que salieron de la montaña, que los sacaron los otros. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque ha sido el ir a tocarles sus creencias, y por eso es que se ha sembrado mucha sangre en todo el recorrido de este periodo. Entonces somos, ahora como decíamos, nos toca a nosotros. La razón es porque somos, hermanos, parte de la iglesia, y debemos saber que el compromiso es el mismo, no difiere, a menos que nosotros no seamos parte de la iglesia. Pero si somos parte de la iglesia, pues se nos asigna este compromiso, ¿verdad? Vamos a ver un segundo aspecto, es porque la mies es mucha, o la mies ya está madura, y es el tiempo de recogerla. Esto es lo que nosotros leemos en Juan capítulo número 4 y verso 35.
cuando los discípulos, en este caso, le están preguntando al Señor, le están interrogando al Señor. Dice acá el verso 3: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? En este caso, el Señor lo asocia a los aspectos espirituales. La siega era una siembra de las cebadas y de los otros productos, y que en este tiempo ya estaba en punto para dar ya lo que era el recoger la cosecha. Pero el Señor lo asocia cuando dice Jesús, bueno, dice ustedes, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses? Como quien dice, faltan 4 meses para que termine el invierno y la vida sigue. Y comamos y bebamos, podríamos aplicarlo de esa manera, ¿verdad? Ya entre diciembre ya viene el año 25 y sigamos en esta vida. Pero el punto acá el Señor lo lleva para explicar un mensaje espiritual. Y es ahí donde le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Siega significa recoger la cosecha. Entonces el Señor le dice, vean los trigales, ya están blancos, ya es tiempo de ir a recoger el trigo. Y es lo mismo que les está transmitiendo. Vean el mundo, vean cómo está la situación ya de propicia para que se recoja la cosecha. Entonces una segunda razón por la cual nosotros tenemos que predicar la palabra o llevar el mensaje, hermanos, o servirle al Señor, porque la mies está madura. La mies está madura. ¿Y qué es lo que se necesita para ir a recoger la cosecha? ¿Qué es lo que mano de obra? Eso es lo que se necesita para ir a recoger el café cuando ya es el tiempo. Para ir a recoger la cosecha de maíz, la cosecha de frutos, cuando ya están los frutos, se requieren manos, se requiere voluntariado, o si no voluntariado, se requiere personas con compromiso que vayan a recoger la cosecha. ¿Por qué hay que recoger la cosecha? Porque está madura, dijo el Señor. Ya está en su punto. Y de hecho, pues cuando la cosecha no se recoge, se arruina. Cuando la cosecha no se va a recolectar, se arruina. ¿Y cuál es? Es una situación muy grave, en el sentido de que, entonces, ¿qué sentido tiene el haber sembrado? Por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las cuales a nosotros nos toca hacer esto? Porque somos iglesia, y porque si en el tiempo de Cristo la cosecha ya estaba en punto de recoger, ¿qué no será 2000 años después? ¿Qué no será 2000 años después? Y el Señor fue claro en decirles, ustedes dicen, bueno, ustedes como quien dice, ustedes ahorita no están pensando, ustedes están pensando en que a dónde o qué vamos a hacer o qué vamos a comer. El asunto, porque acuérdense que el contexto de estos versículos es el asunto de la samaritana. Ellos andaban preocupados porque qué comiese el Señor. Ellos fueron a buscar allá a Sicar, y cuando vinieron le dijeron, Señor, come, Señor, come. O sea, su mentalidad, su prioridad estaban en la comida.
En eso ellos estaban enfatizados. Pero el Señor les dice: yo tengo una comida mejor. Y la comida mejor que yo tengo es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es la comida que yo tengo que disfrutar, hacer la voluntad de mi Padre. Y ustedes están diciendo: miren los campos, dice otro, ustedes pensando en lo terreno. Y ustedes y no miran los campos, no les da un mensaje los campos. Si ya esos campos, esos trigales ya están para irlos a recoger, porque si no se recoge, se pierde el trigo, se pierde la cosecha. Entonces, si hace 2000 años se dijo eso, a estas alturas la mies está súper madura. De veras, está súper madura. Y eso, hermanos, aunque nosotros digamos: mire, la gente está dura, aunque eso a veces nosotros nadie quiere, eso no es cierto. Es el tiempo donde está tan propicio el recoger la cosecha. No hay quien no esté quebrado, no hay quien no esté angustiado, no hay quien no tenga necesidad de un consejo espiritual. No hay quien pueda considerarse superhombre. La gente necesita, la mies está madura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que sí se necesita es que comprendamos que necesitamos recogerla. Hoy nos toca a nosotros el recoger la cosecha, porque si no se recoge, se arruina, se pudre. Ajá. No es difícil. Si uno, con quien quiera sentarse, uno ya le transmite el evangelio, la gente, a ver, nosotros nos disponemos, nosotros decimos: no, es que nadie quiere. Uno es el que no quiere. Uno es el que siempre dice: va y no quiere. Uno es el que dice: si ya le dije. Uno es el que anda buscando motivos. Fíjese que yo no tengo tiempo, porque no, el asunto es que está madura la cosecha, ya el trigo está maduro. Dicho de otra manera, las almas están que solo necesitan un voluntarioso que vaya a recogerlos. Eso es lo que se necesita. Porque si la gente se está muriendo, se está suicidando, ¿cuál era la situación de el carcelero de Filipo en su problema? Dijo: aquí la solución es quitarme la vida. Esa es la solución. Así está la gente igual. La gente, los jóvenes, los adultos, los viejos, siempre, hermanos, hay una situación, hay una avalancha de incertidumbre en este mundo, que se necesitan esos hombres que aunque no estaban en el hotel 5 estrellas, estaban en la cárcel, pero esos hombres tenían el antídoto, tenían el mensaje, tenían la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y esos hombres le dijeron: no te mates. ¿Y qué hago? Dijo. Eso es estar madura la mies. Estamos hablando de un guardia. Y supuestamente los guardias son rudos e insensibles, pero no, está madura la mies. ¿Y qué hago? Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Eso es lo que se requiere. Razones. También otra razón es porque la mies está madura, ¿verdad? Porque la mies está madura, porque también los obreros son pocos. Capítulo 9, 36 de Mateo al 37. Eso fue lo que les dijo el Señor cuando
esta es otra de las razones, porque los obreros son pocos. Son pocos los que quieren ir a ensuciarse las botas. Son pocos los que, o sea, la mayoría de gente que nos llamamos iglesia, todos estamos sumergidos en nuestras cosas. Todos estamos lo mío, lo mío, lo mío, y la cosecha perdiéndose, ¿verdad? Así somos nosotros. Pero ya, espérese, ya voy terminando. Entonces, ¿por qué razón tenemos que nosotros ir? Porque aparte de que está la cosecha madura, los obreros son pocos. Es poca la gente que va a evangelizar. Es poca la gente que dice, mire, cuando se va a evangelizar acá en la iglesia, ese día solo las mismas vienen. O sea, cuando allá estamos con los anfitriones, no hay, o sea, son pocos. Por eso entonces el Señor dice, órenle al Señor de la mies que les dé obrero, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Qué bueno esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos actualiza. Porque esto que estamos escuchando nos aviva. Esto que estamos escuchando nos va a ubicar que qué es la iglesia, qué somos nosotros, qué entidad somos, a quién representamos, embajadores de quién somos. Son pocos los obreros, muy pocos. Entonces, por eso también es la razón de que los que por lo menos estamos haciendo la obra, la sigamos haciendo, porque son pocos, nadie quiere esto. Mucha gasolina, mucho trabazón, la gente no quiere, todo el mundo está en sus cosas. No, no es cierto. Amén, amén. Damos un gloria a Dios. Otra razón es porque llevando el evangelio a otros, quedamos nosotros sin culpa. Cuando usted y yo cumplimos el rol, cumplimos la gran comisión, y esto lo puede ver usted en Ezequiel 3:16. Le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, pregona, hijo de hombre, porque si el impío a través de ese pregón se arrepiente, serás sin culpa. Pero si el impío se pierde porque tú no hablaste, la sangre del impío te la voy a cobrar a ti. Es otra de las razones. No crea que el evangelio solo es de sentarte a la mesa. El evangelio son compromisos, hermano, ¿verdad? Entonces acá nos libramos nosotros de la culpa. ¿Qué es lo que dice? ¿Me puede leer alguien Ezequiel, el capítulo número 3 y verso 16? Decíamos, leámoslo y esto pues nos sirve. El capítulo 3, 16 dice, aconteció que al cabo de los 7, estamos así, no estoy mal. Ezequiel, gloria a Cristo. Ezequiel, sí. El atalaya dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, que dice, yo te he puesto por atalaya. Eso es lo que dice acá, por atalaya, lo que quiere decir por anunciador, por alguien que tiene que gritar la vida en Dios. Yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Oirás pues
Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú le amonestares, y tú ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esa es una de las razones, hermano, pero eso está en la ley, eso está ya en el Antiguo Testamento. La Biblia es la misma, es decir, en sus contextos. Usted lo puede ver en el Evangelio que el Señor les dice allá en el 25 de Mateo, ¿verdad? Que al siervo negligente le dijo, tú pudiste haber hecho tantas cosas con lo que yo te di, con el capital semilla que te di, pero lo que hiciste fue enterrarlo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Este siervo, quítenle el talento, dérselo al que tiene 5, porque al que tiene mucho se le dará mucho, y al que tiene se le quitará lo poco que tiene. Y a este arruinado, tírenlo a las tinieblas de afuera. Eso es lo que dice. Sí, para que veamos los contextos, para que veamos cómo se armoniza la Biblia. Entonces vamos a perdernos. No, es que a veces en la Biblia, cuando se habla de juicio, no lo asociemos todo al infierno. Son juicios, son disciplinas que pueden venir a la vida. Pero entonces la razón por la cual nosotros tenemos que llevar el evangelio a otros es para que nos libremos de la culpa. A mí me da miedo siempre cuando tengo una persona cerca, hermano, me da miedo y me da, de veras, se lo digo con sinceridad. Me quedo ahí, le hablo a este hombre, yo ando con otras cosas, y le hablo a esta persona que está aquí, y todo esto me lleva, sí, hay que decirle algo, Y casi siempre lo hago porque es un compromiso que tiene uno. Es decir, es como que el que tiene la vida y no le quiere dar vida al otro que está en la muerte. Entonces hay un compromiso moral, espiritual. Y cuando eso sucede, que es costoso, para mí es costoso sentarme a la par de una persona desconocida y no mencionarle a Dios. Eso lo libra uno de la culpa. Eso lo libra. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo 126, 5 al 6? Otra de las razones es porque en la tumba ya no le servimos a Dios. ¿Para qué le sirve usted a Dios? Ahorita usted todavía está caliente, yo estoy caliente, damos un amén. Ahorita todavía nosotros tenemos hálito de vida, ahorita. Entonces dice el Salmo 126, 5 al 6, que para qué te sirvo yo, dice. Cuando habla ahí con respecto a que, ahí habla otra vez de los muertos que no te sirven ya, porque ya no te sirven, ya no te pueden alabar. Bueno, a la verdad es un lenguaje retórico del salmista, que lo que quiere decir sencillamente lo que quiere decir es que ya muerto ya no le sirve uno a Dios. Así que se acabó, ¿verdad? Se acabó la oportunidad. Otra razón con la cual finalizamos es la razón de hacer la obra de Dios, es porque mientras contamos con la vida es cuando podemos, hermanos, convertirnos en instrumentos de Dios. Salmo 6:5 ¿verdad? Es cuando podemos servirle al Señor. Es hasta entonces. Son muchas personas que uno
va viendo que van declinando en la vida física, ¿verdad? En la vida física. Son muchas personas que han sido buenos siervos, que han sido buenas siervas, ¿verdad? Y qué satisfacción de esas personas, de esos hermanos, cuando ya pasó su tiempo, ya pasó su espacio de ser los protagonistas del Evangelio. Qué satisfacción es para esas personas, ¿verdad? Como decíamos, es la oportunidad para hacer la obra, porque mientras contamos con vida es cuando podemos convertirnos en instrumento de Dios. Ya en la tumba, como dice el Salmo ahí, ya no sirve, ahí hay que irlo a botar, pues si tan bueno que era el hermano y la hermana, pero qué bien que aprovechó su tiempo, qué bien que hizo lo que debía de hacer, ¿verdad? Conclusión: invertir el tiempo, fuerza y recursos en la obra es la mejor inversión, porque dependiendo de esta inversión material recibiremos la espiritual. Invertir el tiempo, fuerza y recursos en la obra es la mejor inversión. Si no lo sabía, pues pregunte qué significa invertir. Invertir significa, inversión es el concepto de tener un capital para ganar de ese capital, ganar. O sea, gasto es una cosa, inversión es otra cosa. Cuando nosotros nos gastamos la vida en nuestras cosas, en nuestros trabajos, que lo de Dios hay que espere, que el otro, allá el vecino que se está por ponerse el lazo y nadie de los que tienen la luz quieren ir a verlo ni decirle nada, ¿verdad? Eso realmente, eso es gasto, está gastándose la vida sin aprovecharla. Pero cuando la vida la estamos invirtiendo en lo mejor, eso nos permitirá, ¿verdad? Ese esfuerzo material, porque hay que invertir, hay que tener fuerzas, hay que, etcétera. Esa es una inversión material que nos permitirá recoger la cosecha espiritual. Si yo pregunto a los hermanos, y no solo a usted, a cualquier hermano, le digo: ¿usted quiere una cosecha? ¿Usted qué espera recibir de parte del Señor el día que se muera? Pensemos en eso, hermano. Pensemos, no nos acomodemos, no despertemos, pensemos qué sé, porque para irse uno de un momento a otro se va. No necesita 100 años para morirse. No, si la vida es fugaz, muy sanos podemos estar y se acabó todo. Pero no se ha puesto a pensar con qué cara le vamos a aparecer allá al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Con qué cara le vamos a aparecer allá al Señor cuando nos diga: trae tus talentos? A ti te di 5, a ti te di 12, a ti te di 1. ¿Con qué cara le vamos a presentar? Ay, que yo era la más bonita de la iglesia, la que más hablaba lenguas. Es que aquí no se trata de hablar lenguas. Es que yo me podía los versículos de memoria. Es que yo venía temprano al culto. Está bien, pero aquí lo que se necesita es recoger la cosecha. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son frutos los que se necesitan. ¿Cuántos creen que nos vamos a morir? Pues si cree eso, también crea lo otro. Crea que un día vamos a estar ante el que nos va a costar las costillas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice el capítulo número 36 de Juan?
de Juan 4 que leíamos, el verso 36. Y el que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Fruto, fruto, fruto. En la segunda carta de Pablo a los Corintios 5:10 dice que ahí nos presentaremos delante del rey para ver qué hicimos y no hicimos, qué es lo que hicimos. Tremendo. Allá dice también Pablo en 1 Corintios 3, cuando habla de que cada quien va a ser examinado con su fruto, también su calidad de servicio, su calidad. Dice que el fuego probará la obra de cada uno, y si la obra se quemare, dice, será salvo como por fuego. Quiere decir que no hay esperanza de recompensas. Dice ese salmo que estábamos leyendo, el Salmo 106 era, ¿verdad? ¿Qué era? Siempre 16. Cuando habla de ir sembrando la semilla, para que la semilla se siembra con dolor, con angustia, pero luego recogeremos con gozo la gavilla. Con gozo las gavillas. Qué lindo es sembrar la semilla. Ahorita nadie, ni andemos buscando que nos agradezcan. Ahora sirvamos, ahora vayamos, llevemos el mensaje del evangelio, llevemos las buenas nuevas, digámosle, no está perdido todo. Aquí somos bendecidos, tenemos el evangelio de Cristo. El domingo 4 de agosto tenemos bendición, tenemos el mensaje de Cristo, tenemos al Señor con nosotros. Hay vida todavía, hay esperanza todavía. Regálele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que dice ese Salmo 126, 5 al 6. Ir sembrando la semilla con dolor, pero con el tiempo recogeremos la cosecha, recogemos la gavilla. El Señor dirá, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa. Qué lindo. Por ejemplo, Pablo y los apóstoles de hace 2000 años todavía no han recibido la corona, porque eso va a ser un solo evento. Nosotros, usted y yo, vamos a ver esos premios. Vamos a ver cuáles serán los premios que le van a dar a Pablo. Vamos a ver los premios que van a recoger esos hombres y todos aquellos que se esforzaron. Y ojalá no seamos nosotros de ese grupo del capítulo 3 de Primera de Corintios, que nos vamos a salvar así raspados, sin haber hecho nada. Hoy es nuestra oportunidad. Vayamos, toquemos puertas, aprovechemos que todavía podemos servirle al Señor. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Hay razones por qué tenemos que servirte, Señor. Hay razones por qué tenemos que hacerlo, Señor. Las razones es porque somos tu iglesia. Las razones es porque la cosecha ya está madura. Las razones es porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Las razones es porque un día me van a pedir cuentas. Las razones es porque hoy que tengo vida puedo ser un instrumento en tus manos. Invertir el tiempo, fuerza y recursos en la obra es la mejor inversión, porque dependiendo de esta inversión material recibiremos la espiritual. Póngase de pie. Dichosos los hermanos que se afligen cuando hay evento, cuando hay que ir a traer almas, dichosos los que se involucran, dichosos.
Triste los que se hacen a un lado. Yo pienso, hermano, esa es una apreciación puramente mía, que la persona que no se involucra, la persona que, pueden ser dos razones, la persona que no se involucra, la persona que no se quiere meter en esto, puede ser una persona que ore, puede ser una persona que venga a la iglesia, pero que no le gusta meterse en nada de esto. Esta es una apreciación muy particular. Puede ser un cristiano que ha perdido el sentido del trasfondo de la vida espiritual, o puede ser alguien que no lo es, porque jamás puede presumir a alguien de ser cristiano y no hacer nada en la obra. Nadie puede decir: yo le pertenezco a Dios, pero muéstrame tus frutos, muéstrame tu empeño, tu trabajo, tu inversión. Porque muchas veces a uno le dice: usted ve ese hermano, mire, ese hermano es un gran evangélico, conoce la Biblia, pero nunca le ha predicado a nadie, nunca ha tenido tiempo para ir a buscar, a darle la palabra a alguien, involucrarse en la obra, en nada. Puede ser un cristiano desenfocado, puede ser alguien que no lo sea, porque la razón de ser un creyente es para dar luz. Vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Vamos a